Vamos a ver los tipos de condensadores. Pues los condensadores se pueden clasificar en dos grandes grupos, los fijos y los variables. En los fijos la capacidad no se puede cambiar y en los variables sí. Empezamos con los condensadores fijos. Los condensadores fijos se construyen con las placas y el dieléctrico unidos firmemente. Se clasifican en función del material dieléctrico que monten entre sus placas. Vamos a ver los distintos tipos que hay. Primero, el condensador electrolítico. Este condensador se caracteriza por su alta capacidad y reducido tamaño, funcionando de forma óptima a bajas tensiones, hasta 100 voltios. Vamos a ver cómo se realiza la fabricación de un condensador electrolítico. Partimos de un montaje inicial de un protocondensador, ¿vale?, con las dos placas y un electrolito en medio. Y entonces se coloca, para la fabricación de este condensador, se coloca entre sus dos placas un papel impregnado en electrolito ácido. Un electrolito es una solución conductora. Aquí, cuando se aplica una pequeña tensión entre las placas, aparece una fina capa de óxido de aluminio en una de ellas. Esta capa de óxido de aluminio es aislante y será el dieléctrico del condensador. Esta capa es muy fina, por lo que la capacidad del condensador será elevada. Este es el aspecto de un condensador electrolítico. Como vemos, los condensadores electrolíticos tienen polaridad, ¿vale? El terminal largo es el positivo y el terminal corto va unido a negativo. En el condensador aparece un más, ¿vale? Además de que es el terminal más largo, aparece un más indicándonos que eso tiene que estar unido al positivo de batería. Además, en los condensadores también vemos que aparece su capacidad y el voltaje. Entonces, debemos conectar siempre el positivo del condensador al positivo de batería. De hacer lo contrario, se provoca la electrólisis del electrolito, que empezará a emanar gases de forma muy rápida. Estos gases tienen un volumen considerablemente mayor que el electrolito líquido, por lo que provocarán que el condensador reviente de forma aparatosa, dañándolo irreversiblemente. Algunos condensadores disponen de una válvula de seguridad para permitir salir los gases, con el fin de no dañar otros componentes eléctricos o electrónicos que estén situados cerca del condensador. No obstante, con válvulas sin ellas, si se conecta un condensador electrolítico con la polaridad cambiada, quedará inservible. Hoy en día se fabrican condensadores electrolíticos de tántalo con electrolito seco, que tienen un tamaño aún más reducido, manteniendo la alta capacidad. El siguiente tipo de condensador es el condensador de papel. Los condensadores de papel, tenemos aquí la imagen, constan de dos finas capas de aluminio separadas por un papel parafinado o encerado que actúa como dieléctrico. Se utiliza papel parafinado para aumentar su constante dieléctrica y evitar que absorba agua. El conjunto de placas y el dieléctrico se encapsula en una cubierta de aluminio recubierta de un plástico que actúa como aislante. Se construyen habitualmente enrollados de forma similar a los condensadores electrolíticos. Son de baja capacidad, de 300 picofaradios a 4 microfaradios. Su tensión nominal no excederá de los 600 voltios, salvo raras excepciones. Un tipo especial de los condensadores de papel son los condensadores de papel metalizado o autorregenerables. En un condensador de papel convencional, cuando la tensión entre las placas supera la nominal, se establece una corriente entre ambas que agujereará el dieléctrico, dañando el condensador de forma irreversible. En un condensador de papel metalizado, se pulverizará una fina película de aluminio o zinc sobre el papel y cuando éste se agujerea al superar la tensión nominal, el metal pulverizado se fundirá, manteniendo la separación entre placas. El siguiente es el condensador de mica.
Los condensadores de mica están constituidos por dos placas metálicas separadas por un dieléctrico de mica, encapsulados en una carcasa plástica. La mica es un mineral a base de silicatos de gran rigidez eléctrica. La rigidez eléctrica es la tensión a partir de la cual una sustancia pierde su propiedad aislante, pasando a comportarse como un conductor. Estos condensadores tienen pequeñas capacidades, desde 1 picofaradio hasta 0,1 microfaradios, pero soportan grandes tensiones, hasta 2500 voltios o incluso superior. Aquí tenemos la imagen de un condensador de mica típico. Bueno, el siguiente es el condensador cerámico. En estos condensadores el dieléctrico será un material cerámico y se fabrican de dos formas, cilíndricos y de disco de placa. Los cilíndricos pues consisten en un tubo cilíndrico que consta de una placa cilíndrica internamente y otra recubriéndolo. Los de placa o disco se fabrican depositando una fina capa metálica sobre ambas caras del disco o placa de material cerámico. Ambos tipos constan de un recubrimiento plástico que lo protege y lo aísla del exterior. Aquí vemos los de disco placa, como tenemos el aislante cerámico, y a ambos lados tenemos las capas metálicas. ¿Vale? Los condensadores cerámicos de disco son muy utilizados en toda clase de dispositivos electrónicos. Su capacidad es baja, de 1 picofaradio hasta 0,01 microfaradios. Soportan tensiones de hasta 30.000 voltios. ¿Vale? Estos son los terminales y este es un aspecto de este condensador cerámico. Y luego el último tipo que vemos es los condensadores de plástico. Disponen de un dieléctrico de poliéster o poliestireno, siendo muy utilizados en la actualidad. Se pueden obtener capacidades relativamente altas, desde 1 nanofaradio hasta 100 microfaradios, y tensiones de funcionamiento de hasta 1000 voltios. Gracias a la capacidad aislante del plástico, son capaces de mantener su carga durante largos periodos de tiempo. Y este es el aspecto que tiene un condensador de plástico. Pasamos a ver los condensadores variables. Los condensadores variables son aquellos cuya capacidad puede variar a nuestra voluntad. Bueno, el primer tipo de condensador variable es el giratorio, que se emplean comúnmente en sintonización de radio, como parte de los filtros de estas. Los condensadores variables giratorios disponen de una placa estática y otra que puede moverse apoyada sobre un eje. En función de la posición relativa de ambas placas, la sección eficaz será mayor o menor. Cuando decimos sección eficaz nos referimos a la superficie de las placas que permanece enfrentada y separada por el dieléctrico. ¿Vale? Cuanto mayor sea la superficie de las placas del condensador, mayor será la capacidad. Y de esta manera logramos controlar la capacidad. En la práctica no será una única placa fija y otra móvil, sino que serán muchas fijas y muchas móviles en una conexión en paralelo. Los tenemos aquí. Tenemos muchas placas fijas y otras tantas móviles que están unidas a este eje y las móviles son movidas. ¿Vale? Cuando esta parte de la placa móvil está enfrentada con la placa fija, esta es, digamos, la superficie útil que tendrían ahora. Aquí, que hemos girado en la parte móvil y está superpuesta más superficie de las dos placas, con el dieléctrico en medio, que suele ser plástico, en este caso, pues como tienen más sección superpuesta tendrán más capacidad. Vale. Aquí vemos eso, que algunos condensadores constan de plástico como dieléctrico, lo que permite aumentar su capacidad, permitiendo reducir su tamaño. Bueno, también otra característica de los condensadores es su permitividad. Entonces, si se varía la permitividad, también se varía la capacidad del condensador. Pues aquí se construyen condensadores donde, variando su permitividad, cambia la capacidad del condensador y estos los emplean las aeronaves para determinar el nivel de combustible de los depósitos. Pues aquí sumerjo un condensador
en el depósito de combustible, cuyo dieléctrico varía en función de la cantidad de combustible que haya. El combustible es más aislante que el aire, entonces aquí que está el depósito lleno de combustible, ese combustible es el que hace de dieléctrico y al tener una permitividad, en este caso 2 veces mayor que el aire, pues tiene una capacidad elevada. Según va bajando el depósito de combustible, pues tenemos menos proporción de combustible y más aire, con lo cual la capacidad, pues ahora será una capacidad media. Y cuando el depósito está al mínimo del todo, la mayor parte del dieléctrico es aire y una pequeña parte será combustible. Por lo tanto, será una capacidad baja. Entonces, midiendo la capacidad, podemos relacionar cada capacidad con un nivel de combustible. Como en una aeronave pues se inclina y puede haber variaciones que me darían mucho error con un solo condensador, pues se emplean varios condensadores por depósito para evitar estos errores inducidos por las maniobras de la aeronave. Vale. Los datos de capacidad son interpretados por una unidad electrónica que mostrará el dato a la tripulación o al personal de tierra. Cada depósito tendrá varias sondas, que hemos visto ya, para que las maniobras que realice la aeronave no provoquen errores en la lectura del nivel de combustible. Vale. Y un tercer tipo de condensador que tenemos son los trimmer o preset capacitor. Bueno, aquí la variable, ¿vale?, del condensador que modificamos es la distancia entre placas. ¿Vale? Hemos visto que cuanto menor sea la distancia entre placas, mayor será la capacidad del condensador. Entonces, en estos condensadores, mediante un pequeño tornillo, se puede variar la distancia entre placas. Si las acercamos, aumenta la capacidad y si las alejamos, disminuirá. Estos condensadores disponen de 2 placas metálicas separadas por el dieléctrico de mica. Con un trimmer se pueden realizar ajustes de capacidad muy precisos, por lo que se suelen ajustar en fábrica o por personal especializado. Pues aquí tenemos una placa, la placa de abajo, en medio el dieléctrico, ¿vale?, y con un destornillador girando acerco o alejo las placas. Y este es el símbolo de este tipo de capacitor. Bueno, vamos a ver el código de colores. Generalmente los valores de capacidad y tensión nominal de los condensadores aparecen inscritos en el propio componente. Entonces, realmente no se ponen decimales en la carcasa, sino que la coma es sustituida por su multiplicador. Por ejemplo, un condensador de 1,5 picofaradios puede llevar inscrito 1P5. Y uno que sea 0,68 microfaradios, pues se sustituye la coma por el símbolo micro. Como es 0, pues no se pone delante y se pone en lugar de la coma micro y luego 68. Para definir la tolerancia, se inscribirá junto a la capacidad una letra identificativa. Vale, entonces vemos que en función de la letra, cada letra nos indica una capacidad. Si el condensador es tiene una capacidad menor de 10 picofaradios, pues la letra A es 0,1%, la B 0,25% de tolerancia, la D 0,5%, la F 1% y la G 2%. Y en los condensadores con una capacidad mayor de 10 picofaradios, pues tenemos que la letra D son 5,5% de tolerancia, la F 1%, la G 2%, H 2,5%, J 5%, K 10%, M 20% de tolerancia. Vale. Otra forma de identificar el condensador es mediante el denominado código 101. Sobre el condensador se escriben 3 dígitos. Los 2 primeros son cifras significativas y el tercero es el multiplicador. Así, si sobre un condensador aparece el número 473, pues las 2 primeras cifras son un 4 y un 7. Y el 3 significa que multiplico por 10 elevado a 3, o lo que es lo mismo, que le añado 3 ceros. Por lo tanto, 47 por 10 elevado a 3 picofaradios será la cantidad, o lo que es lo mismo, 47 nanofaradios. El condensador también llevará escrito la tolerancia de fabricación y se emplean varias letras en función de la tolerancia. Por ejemplo, un condensador 473J
Tiene una capacidad de 47 nanofaradios y su tolerancia es del 5%. Vemos que la letra J es del 5%. Otra forma de identificar los condensadores es mediante un código de colores. Pues es la misma lógica que los colores para identificar las resistencias, ya que los colores representan los mismos números. Y también hay cifras significativas y un multiplicador igual que en resistencias, pero en este caso los valores se dan en picofaradios. Pico es 10 elevado a menos 12 faradios. El código también expresará la tensión nominal del condensador y su tolerancia. Aquí vemos ejemplos de distintos tipos de condensadores. Entonces, en este que tenemos el disco grande, pues tenemos 5 bandas. La primera banda es la tensión, que cada color me está diciendo una tensión. Los tenemos aquí. Aquí tenemos tanto el código de colores de los condensadores, ¿vale?, con los números, como la tensión nominal en función del tipo de condensador que tengamos. Por ejemplo, el rojo, si es poliéster, serían 250 voltios, si es poliestireno 160 voltios y si es tántalo 4. Vale, pues aquí tenemos que en este la primera banda es tensión, la segunda banda primera cifra significativa, la segunda banda segunda cifra significativa, esta cuarta banda es el multiplicador y la última banda es la tolerancia. En los que son más pequeños, pues tenemos 3 bandas en un lado del disco, en la cara anterior, y en la cara posterior 2 bandas. En la cara anterior tenemos la primera cifra significativa, la primera banda, la segunda cifra significativa y la tercera el multiplicador. Y en la otra cara, en la cara posterior, tenemos que la primera banda nos indicaría la tensión y la segunda banda la tolerancia. Lo mismo en las tubulares, pues tenemos 4 bandas. La primera es la primera cifra significativa, la segunda cifra, la tercera el multiplicador y la cuarta la tolerancia. Y en las tubulares de 3 bandas, pues la primera cifra, la segunda y la tercera el multiplicador. En los condensadores de poliéster metalizado, que aquí tenemos 5 bandas, pues aquí primera banda, primera cifra, segunda banda, segunda cifra, tercera banda el multiplicador, cuarta banda la tolerancia y quinta banda la tensión. Y en los condensadores electrolíticos de tántalo, pues aquí tenemos 3 bandas principales, que sería la primera cifra, la segunda cifra, la tercera la tensión y el multiplicador lo tenemos en forma de óvalo entre la primera y la segunda cifra significativa. Bueno, pues aquí tenemos los códigos de colores. Vale, pasamos a ver la asociación de condensadores. Pues aquí vemos cómo se asocian las capacidades de los condensadores en serie y en paralelo. Cuando tenemos varios condensadores conectados en serie, la carga en cada uno será la misma e igual a la carga total. Para esto nos fijamos en la figura 9.20. Bueno, pues aquí tenemos 3 condensadores conectados en serie. Perdón. Bueno, entonces aquí tenemos que del polo negativo de la batería va a empujar esos electrones hacia este condensador C3. Y aquí se van a acumular estas cargas negativas que vienen del negativo de batería. Entonces, en el otro lado del condensador hay cargas positivas y negativas, pero las cargas negativas van a ser repelidas y van a ir hacia el condensador C2, con lo cual este se va a quedar aquí cargado positivamente. Lo mismo pasa con el borne positivo. Pues aquí van a circular las cargas positivas y se van a poner en este lado del condensador, en este lado de la placa, y en las cargas positivas que hay en este lado las va a expulsar, las va a repeler y se van a poner en esta placa del condensador C2, con lo cual al repeler las positivas y ponerse en el C2, aquí se va a quedar cargado negativamente, con lo cual al final los 3 condensadores se quedan
como vemos en la figura. Vale, entonces aquí podemos decir que la carga se ha transmitido de un condensador a otro. Así pues, la carga de todos los condensadores será la misma e igual a la total. La carga en todos es la misma, Q1 es igual a Q2, igual a Q3, igual a la carga total. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, bueno, tenemos aquí que la carga total es igual a la carga sub 1, igual a la carga sub 3. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, pues el voltaje de batería, digamos, es igual a la suma de las caídas de tensión del circuito. La carga es directamente proporcional a la capacidad del condensador y a la tensión aplicada. Si de esta fórmula de la carga de un condensador despejamos el voltaje, es la carga entre la capacidad. Y entonces lo sustituimos aquí. ¿Vale? Como la carga del condensador y la total son iguales, pues simplificamos la expresión y decimos que 1 partido por la capacidad total es 1 partido por C1 más 1 partido por C2 más 1 partido por C3, quedando finalmente, si despejamos la capacidad total, pues que la capacidad total es igual a 1 partido por 1 partido de C1 más 1 partido de C2 más 1 partido de C3. Es decir, cuando se asocian condensadores en serie, la capacidad total equivalente es la inversa de la suma de las inversas de las capacidades de cada condensador, que es lo contrario que sucede con las resistencias. Es decir, que cuando tenemos condensadores en serie, la fórmula es la misma que la que utilizamos cuando tenemos resistencias en paralelo. Más que la misma, es equivalente. Bueno, cuando los condensadores se encuentran en paralelo, la tensión en bornes en cada uno será la misma. ¿Vale? En un paralelo, pues la tensión en bornes de todos los condensadores será la misma. En este caso, la carga total será la suma de las cargas de cada condensador, ya que cada uno de los condensadores se cargará a la capacidad máxima. Por lo tanto, la capacidad total por el voltaje total es igual a CS1 por VS1, igual a CS2 por VS2 más CS3 por VS3. Y dado que las tensiones son iguales, la capacidad total será la suma de las capacidades del condensador. Es decir, cuando se asocian condensadores en paralelo, la capacidad total equivalente será la suma de las capacidades de cada condensador, que es lo mismo que ocurre cuando hacemos resistencias en serie. Es decir, que va al revés que las resistencias. Las resistencias en serie se suman y aquí los condensadores en paralelo se suman.